Tercer y último bloque aquí en este capítulo de domingo. Bueno, le mostramos Salta, se la hago corta, Misiones y por ende Corrientes y toda la frontera caliente con Brasil, descontando Uruguay que está controlado, el Paraguay también. Vos ponés un pie y estás en Brasil, ponés el otro y estás en Misiones. Y es un problema porque hay un monte espeso, un monte que no es fácil ni siquiera para los gendarmes más entrenados. Y ahí también está el problema del virus. No estamos hablando del tráfico, narcotráfico, lo que es común todos los días. El virus, el habitante brasilero que viene desesperado porque caen muertos por día miles de personas en Brasil. ¿Y qué dicen? Vamos a la Argentina. Corrientes, Misiones, los pasos fronterizos que tenemos para poder, si tenemos suerte, encontrar un sistema de salud que funcione y que nos pueda atender y cobijar. Es ese el problema. Huyen por miedo a la muerte en el virus en Brasil. Y la frontera caliente de Misiones también es algo que desvela al presidente de la República Argentina, al gobernador. Mostramos todo el escenario para que usted vea que mientras acá en Corrientes estamos en nuestra querida, hermosa y única isla, la única Mesopotamia todavía no contaminada del planeta, y eso no es chiste, no es una frase de cierto, es un tesoro increíble que debemos cuidar, y debemos cuidarnos. Ya sabe, usted no se va a enterar por mí, ¿no? Barbijo, alcohol, todo, porque esto recién empieza en la República Argentina y en Buenos Aires deberían ya estar en fase 1 otra vez, como en Córdoba, y el Chaco ni hablar, lamentablemente. Pero Misiones, Brasil, Salta, Bolivia, Perú, Jujuy, son zonas muy calientes, esta batalla recién empieza. Espero que todo esto sirva para ver dónde estamos parados, le agradezco mucho la permanencia del otro lado del monitor. Dios bendiga a todos ustedes y si Dios quiere nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Gracias. La frontera de la pandemia, estamos en San Antonio, que es la otra punta de la frontera seca. Veníamos trabajando en Bernardo de Irigoyen, ahora San Antonio. Esto es el camino de la frontera y yo te voy a mostrar ahora un pique, Dani. ¿Qué es un pique? Un paso ilegal, un paso por donde habitualmente cruzaban brasileros, cruzaban argentinos y todavía lo siguen haciendo. Esta frontera que vos estás viendo así tan irregular, que no tiene nada más que apenas un hilo de agua, como vas a ver aquí el río San Antonio, que tranquilamente yo podría cruzar caminando, tiene 13 kilómetros. Y de estos 13 kilómetros, cada 300, 400 metros, hay un paso de este estilo. Aquí apelan las autoridades a la conciencia social, Dani, porque es incontrolable. Y del otro lado hay un flujo constante de gente hacia ciudades que son foco de la pandemia en Brasil. Un país que tiene un contagio por minuto. Entonces, imagínate el miedo que tienen los misioneros de este lado de la frontera. Mirá lo que es este río, es apenas un hilo de agua y ahora está alto. Imagínate lo que es, ¿no? Yo te digo, mirá, pasando las piedras yo creo que debe tener una profundidad, porque hay un camino de piedras además, de, no sé, 40 centímetros, como muchísimo. Realmente, la frontera de la pandemia, hay mucho miedo de este lado, Dani. Lo que pasa que es imposible detenerlo salvo que coloques allí 1000 gendarmes. No hay manera de pararlo. No hay forma, Antonio. No hay manera. No hay manera. Es una zona, yo la conozco, además, es una zona muy compleja, donde es un ida y vuelta, donde se cruza permanentemente, donde hay contrabando, es una zona muy difícil y realmente es imposible controlarla. Imposible. Es como la frontera Clorinda-Paraguay, no hay forma de controlarla. El problema que acá tenés del otro lado de la pandemia, claro, que ya tiene un caso. Esto, aquí enfrente es Santo Antonio Sudeste, ya tiene un caso. Lo que han hecho los intendentes, con buen tino, de este lado, de Brasil, es tomar las mismas medidas sanitarias que toman del lado argentino, que no es la política del gobierno federal de Brasil. Si no fuera por eso, aquí tendríamos un foco de la enfermedad. Pero recién acabo de chequear, y aquí a 80 kilómetros, en otra ciudad lindera con Argentina, Porto Xavier, ya hay un brote de 19 casos en el día de ayer. Imagínate la preocupación. Estoy aquí con el comandante de Gendarmería de aquí de la zona, Gustavo Quintana. Bueno, Gustavo, recién me decía Antonio Fernández Llorente, es imposible de controlar. ¿Qué tal? Buen día, Diego. Bueno, imposible no le diría la palabra, se dificulta. Nosotros estamos haciendo nuestro
nuestro mejor esfuerzo, con refuerzo de personal y multiplicándonos día y noche para que la gente que no toma todavía la conciencia podamos de alguna forma que la gente no cruce. Pero, Gustavo, lo que da la sensación es que depende más de la conciencia de los brasileros o de los argentinos que no crucen, porque llevan y traen el virus en el caso de que, bueno, ya hay un caso acá enfrente. Yo creo que la mayor conciencia la debemos tomar nosotros los argentinos, que no tenemos pocos casos y, como te dije, es muy común cruzar de un lado hacia el otro por los pasos habilitados, por los pasos no habilitados, pero hoy más que nunca tenemos que llamar a la ciudadanía, que tenemos que tener realmente ser responsables. Hoy nos toca como ciudadanos ser responsables de no cruzar al otro lado más allá de las necesidades que cada uno tenga. Gracias, Gustavo. Antonio, Dani, además, no sé si están viendo, son zonas vulnerables. Es decir, por ejemplo, recién me contaba una vecina, aquí enfrente el alimento es mucho más caro que el argentino por la diferencia de cambio. Entonces van y vienen a comprar. Pero es histórico en la frontera, digo, no piensan en que es histórico en la frontera, en la frontera con Uruguay, por ejemplo, pasan a cargar nafta, pues es barata en Argentina que en Uruguay. En la frontera con Brasil es más barato comprar en Argentina viniendo con reales que comprando en pesos. O sea, es mucho más barato, el intercambio es permanente en las fronteras. Lo que pasa es que necesitas miles de gendarmes para cuidarla, porque es muy extensa, es muy complejo. Claro, acá lo que no tenés es ninguna cuestión geográfica. Nada, más allá no hay un límite. hilo de agua. No les repito, está con mucho caudal. Es imaginaria la frontera. Porque se llama frontera seca. La frontera seca es eso. La frontera seca. La frontera Bolivia 24 kilómetros y medio son. Claro, la frontera Bolivia con necesitas 24.000 gendarmes, es una locura. Es una locura y de hecho, dice Antonio, es algo que sucede hace tiempo, sabemos que incluso los argentinos viajan, es una cultura, cruzan, no es viajan, una cultura. Cruzan también a Brasil a comprar comprar, ropa. Estamos acostumbradísimos. La verdad que ahora el contexto es distinto, pero también en aquellos lugares donde hay un espacio de agua difícil de cruzar, también está hecha la trampa y existe la posibilidad de trasladar en lanchitas constantemente, o en balsa, ¿no? En balsa a los ciudadanos de un lugar a otro. Lo que yo me pregunto es, bueno, ¿qué es lo que sucedería en el caso que allí en San Antonio, me decías, ¿no, Diego? En el caso que ciudadanos brasileños se encuentren sin asistencia sanitaria, como sabemos ha pasado en el norte de Brasil, y ahí sí decidan masivamente cruzar a la Argentina, porque nosotros estamos en otra situación. ¿Qué haces? ¿No? Me parece que ese es el punto que ahora parece imaginario, pero no lo es tanto, ¿eh? Hace un tiempo hablábamos de la frontera con Brasil, de empezar a mirar con preocupación esa situación, y la verdad es que, bueno, hoy es una realidad que puede estar muy, pero muy cerca. Y te sumo otro dato, nosotros nos hemos relajado mucho en la frontera seca con Bolivia, provincias como Jujuy, por ejemplo, y hoy Bolivia está muy complicado. Entonces te encontrás con un país que estaba bien, y hoy se complicó, y en la Argentina está mejor la parte de Jujuy, y es muy probable que crucen, entonces te encontrás frente a un verdadero dilema, una frontera que tiene miles y miles de kilómetros. Muy difícil. Es muy complejo. Y además, una cuestión particular de esta zona. Aquí funcionan integradas las ciudades, porque como la frontera es casi imaginaria, en esta frontera seca, de un lado y del otro es la misma ciudad. La pandemia los pone frente a un desafío histórico, frenar el virus para que no entre a la Argentina. Muy bien, Dieguito, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias. São Paulo es una de las ciudades más afectadas por el coronavirus en Brasil. El número de casos aumenta a diario, mientras que en los barrios más vulnerables se lucha por obtener insumos básicos. Aquí el dilema es otro. Este centro comercial se encuentra entre Sorocaba y Votorantim. El primero anunció que no relajará las medidas y el segundo optado por una política más laxa, pero el problema sigue siendo la propagación del virus. Algunas personas no usan las mascarillas de la manera correcta, las usan como quieren y eso complica nuestra situación. La situación es mucho más grave en los barrios que concentran más población. Esta es una de las favelas más grandes de Sao Paulo, Paraisópolis. Aquí fallan los servicios públicos esenciales. La falta de agua es crónica, un ambiente predestinado para la propagación de enfermedades. G10 Favelas, una asociación de las favelas más grandes de Brasil, ha puesto en marcha una acción para ayudar a controlar la propagación de COVID-19, repartir más de 1.000 paquetes con artículos higiénicos y mascarillas para los niños de Paraisópolis.
Sabemos que cuando los niños se infectan son los mayores transmisores, por eso la única forma de prevenir es la mascarilla. Por eso hemos formado un equipo para hacer mascarillas y distribuirlas entre los niños. Es muy difícil mantener 4 niños en casa aislado, no es nada fácil. Durante la pandemia, el 35% de las familias que viven en favelas en Brasil perdieron todos sus ingresos como consecuencias de las medidas de confinamiento. Brasil se aproxima ya a 1.200.000 casos de contagios confirmados de COVID-19 y las muertes se acercan a las 54.000. Cada esfuerzo por detener la propagación del virus cuenta. Ventilación a presión positiva con oxígeno ambiental porque no tenemos oxígeno. La escasez de oxígeno, que empezó a ser evidente hace 3 semanas en Perú, sigue sin poder ser resuelta. La ayuda no llega y esto habría ocasionado el fallecimiento de bebés recién nacidos, mientras aumenta la confusión en los hospitales y con la infraestructura sanitaria del país a punto de colapsar. La mañana a mi esposo le han dicho que mi bebé ha muerto. Él viene, luego le han dicho que no ha muerto, que es de otra cama, señorita. Ahora, entonces, yo vengo con toda la ilusión, señorita, a darle de mamar, a dejar mi leche y me dicen que otra vez ha muerto mi hijo. A principios de junio, el oxígeno fue declarado como producto de interés nacional por el presidente Martín Vizcarra. Según las autoridades, Perú necesita 173 toneladas de oxígeno diarias para cubrir la actual demanda. Pero según datos revelados por el Colegio de Medicina, el país apenas produce el 20% de ese volumen. Esto ha llevado a que muchos proveedores suban los precios ante el incremento de la demanda. Ya venía fallando el oxígeno en el hospital y lamentablemente hay bebés dependientes de oxígeno en la unidad de neonatología, cuidados intensivos, y obviamente esta falta de oxígeno trae como consecuencia daños colaterales que a las finales conllevan a la muerte aparente de 2 niños. Perú ocupa el segundo lugar en América Latina en casos de contagios después de Brasil, y la situación podría empeorar con el invierno a las puertas. Para evitar un futuro aumento de las enfermedades respiratorias y un colapso en los hospitales, un equipo de inmunización del Ministerio de Salud viajó a las afueras de la capital, Lima, para vacunar a los residentes de bajos ingresos contra la gripe y la neumonía. El confinamiento, que ha durado casi 3 meses, ha dejado a 4 de cada 10 peruanos sin ingresos. Por esta razón, ya han habido protestas y enfrentamientos con la policía. El secretario general de la Confederación General de Trabajadores dijo que muchas personas ya no pueden sustentar a sus familias. Esto demuestra que hay un gobierno que restringe las manifestaciones y el reclamo de los trabajadores frente a los despidos masivos que venimos sufriendo, y además somos presionados y chantajeados para rebajar nuestro salario, y el gobierno ya 100 días que en la práctica nos ha encarcelado sin ninguna ayuda económica. En medio de la urgencia económica y la escasez de insumos médicos vitales, 250 ventiladores donados por Estados Unidos arribaron este martes a Perú. Pero para poder utilizarlos debidamente, los peruanos primero deberán esperar que se solucione la urgente escasez del oxígeno. Ellos no pueden darse el lujo de permanecer en cuarentena. Son los vendedores del mercado La Vega en Santiago. Muchos son inmigrantes. El estricto confinamiento decretado por el gobierno desde el pasado 13 de mayo ha hecho desaparecer a los compradores, pero ante la falta de ayudas del gobierno y la falta de consideración de los arrendadores de sus viviendas, los comerciantes no tienen más remedio que salir a vender. No respetan, dice ya, si no pagas, ya tienen que salir, se desocupen la pieza. Así nos dicen. Entonces, para no salir a la calle tenemos que salir obligadamente a buscarnos la vida, como de lugar. La situación no sería tan desesperante si hubiera una perspectiva alentadora, pero desde el Ministerio de Salud llegan alarmantes informaciones sobre la pandemia en el país. Chile registró más de 4.600 nuevos casos en tan solo 24 horas. Estamos viviendo en Chile una situación crítica. Ya tenemos más de 246.000 personas confirmadas por esta enfermedad, superando incluso la cifra de España e Italia.
Tras una crisis de transparencia en el reporte de los números de fallecidos que le costó el puesto al ministro de Salud, el gobierno añadió más de 3.000 muertes no contabilizadas al total oficial. Pero un grupo de científicos, incluyendo algunos de la Sociedad Chilena de Epidemiología, advirtieron en una carta abierta al presidente que si el gobierno no cambia urgentemente de estrategia, habrá un aumento exponencial de las muertes. Algunas proyecciones dicen que si es que Chile sigue en este ritmo, pudiese llegar, y si es que no toma una rectificación de la estrategia hacia cortar la cadena de transmisión en la comunidad, pudiésemos llegar a más de 70.000 personas fallecidas. El gobierno de Sebastián Piñera tampoco ha logrado avances significativos en el frente económico. La economía se contraerá al menos un 6,5% a pesar de la aprobación de nuevas ayudas. En el mercado La Vega, no todos los afectados parecen recibirlas. Que diga por lo menos si hay un bono que sea verdad, que no sea mentira, porque yo veo las medias filas y nadie recibe un bono, nadie. Los chilenos asimilan que mientras no se frenen los contagios, tampoco avanzará la economía. Hasta entonces seguirán sufriendo los más vulnerables en un país que ya reclamaba una mayor equidad social desde mucho antes de la pandemia.